Ok, estoy dándole paso a los chicos. Seguro que no va a poder entrar. Entonces, el Senado, acuérdense que ya pasaron 7 reyes y se quedó conformado el Senado, una estructura que hizo Rómulo, ¿verdad? Entonces, el rey era asistido por el Senatus, como le llamaban. Acuérdense que era un órgano asesor, de asesoría que tenía el, el, el rey. Y eran la gente más capacitada, ¿verdad? El Senado decide con su autoridad sobre la validez de acuerdos tomados por las asambleas populares de los comicios. O sea que el Senado era como la Asamblea Nacional en estos tiempos, ¿verdad? Tenía una función principal en la vida política de Roma, donde el rey siempre consultaba al Senado cualquier cosa que hacía. Esto se entiende, ¿verdad? Lo que era el Senatus. Ahora hay algo que se llamaba los comicios. Diga. Hay algo que se llamaba los comicios, que esto eran asambleas políticas concebidas de forma de participación popular. Eran como consejos, para que entendamos en estos días, era tal vez como, ¿qué podríamos decir? Los CLS, existen todavía los CLS. Una consulta popular, pues, que eran pequeños cabildos, como decir las alcaldías, pero en chiquito. Entonces los comicios eran esas asambleas políticas que los senados ponían atención, porque de ahí recogían la voluntad popular, lo que decidía la gente. Entonces eran importantes los comicios en Roma, porque eran pequeñas asambleas, pequeñas cosas que podían, qué sé yo, consultar específicamente al pueblo a través de estas pequeñas asambleas que se daban en Roma, ¿verdad? ¿Por qué era importante los comicios? Bueno, porque ahí se daba la voluntad popular, y esto era importante, lo que recogía el Senado para ver cuál era la voluntad ciudadana en este caso, ¿verdad? Bien, los comicios se dividían en comicios centuriados, que la función principal era que ratificaban al nuevo rey elegido por el Senado. Eran, cierto que eran pequeños, pero tenían a la vez una función principal, que aparte de recoger la voluntad soberana del pueblo, ellos también podían ratificar al rey que el Senado nombrara, ¿verdad? Y el otro era el comicio centuriado y la costumbre. La costumbre es el derecho consuetudinario. Son normas que en ninguna ley se cumple, porque en el tiempo se han hecho costumbres. O sea, son aquellas cosas que yo les decía. Nosotros las hacemos ley porque es una costumbre. La repetimos tanto que se hace una ley. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, en nuestros hogares, nosotros diarios nos lavamos los dientes y nos bañamos. Es una costumbre que siempre cumplimos, que ya es una ley. Ya es una ley y siempre la vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces, la costumbre nace en Roma como una forma de legislación. Entonces, estaban los comicios, que eran las asambleas políticas, y los comicios centuriados, ¿verdad?
Dos cosas. Y la costumbre que llegó a hacerse ley, que fue un derecho, cuando dice consuetudinario, un derecho que se daba al día a día. Aparece la ley. Imagínense qué importante esto. Aparece la ley. La palabra ley aparece como una norma jurídica dictada por el órgano del Estado. Acuérdense que se da el surgimiento del Estado. Y entonces aquí es donde aparece por primera vez lo que se llama ley. Una norma dictada, ya formal, una norma dictada exclusivamente por el órgano del Estado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Pero me podría volver a explicar lo que es los comicios centuriados. Ok, perfecto. Si decimos que los comicios eran pequeños grupos de ciudadanos que recogían la voluntad popular del pueblo, estos estaban conformados por comicios centuriados. Centuriado viene de, a ver, aquí está, de un rango que se daba en Roma. Entonces, el centuriado específicamente era un grupo de personas que se dedicaban exclusivamente a rectificar al nuevo rey que el Senado nombrara. ¿Me explico? Ellos eran como decir, sí, nosotros los centuriones estamos de acuerdo. Si ellos no estaban de acuerdo, era como tener un problema mayor dentro de lo que es la organización romana. Era un consejo consultivo chiquito, para que me entendas. Un consejo consultivo chiquito, porque el Senado, cuando tomaba una decisión, es cierto, ellos escuchaban al pueblo para ver, cuando elegían a un rey, ellos escuchaban al pueblo. ¿Y cómo escuchaban al pueblo? A través de los comicios centuriados. Esos comicios centuriados eran como los CLS que recogían la voluntad del barrio. Entonces, de cada asentamiento, de cada cosa en Roma, entonces era una organización que tenían de, 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 de un comicio a otro. Entonces, ahí recogían la voluntad popular del pueblo porque así garantizaban que cada casa, cada ciudadano podía dar su opinión al respecto. ¿Quién me preguntó? Yo, profe, yo le pregunté. Ok, ¿estamos bien por ese lado? Sí, entonces eran como la voz del pueblo. Sí, sí, prácticamente, porque digamos, hago la comparación de CLS para que me entiendan que los CLS son la voz del barrio. Entonces, los comicios centuriados eran la voz del pueblo. O sea, el ciudadano común, para hacerse valer su decisión, su voto, tenía que hablar con un centuriano, con un comicio centuriado. Ese comicio centuriado daba un informe al Senado. Y el Senado ya estaba, ya recogía todos los comicios centuriados y entonces ya ellos entendían qué era lo que quería el pueblo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No. ¿Estamos bien? ¿Preguntas por ahí? Perfecto. Entonces, vamos con la república. Acuérdense que ya hablamos de la monarquía, ahora hablamos de la república.
En la monarquía se da el primer paso de la esclavitud. Ahora, en el segundo periodo, que es la república, surge o toma fuerza lo que es el auge esclavista. Y obviamente se desarrolla todo el ordenamiento jurídico. Dos cosas principales en la república: se desarrolla al máximo nivel lo que es la esclavitud y también el ordenamiento jurídico. Dos cosas. Entonces, con el paso del tiempo, el ordenamiento jurídico fue desapareciendo la figura del rey. Ojo con esto. Fue desapareciendo, fue la figura del rey, ¿verdad? Que específicamente se da en el segundo periodo, que es la república. Entonces, van desplegando la figura del rey y van apareciendo cargos como magistrados. Estos magistrados son elegidos por voluntad popular. Fíjense que todo es por la voluntad popular, porque es el pueblo quien elegía a la gente. Miren qué interesante eso. En el segundo periodo de la República viene desapareciendo la figura del rey y vienen apareciendo nuevos cargos como la magistratura, que se llamaban los magistrados. Y al día de hoy se conoce, se tiene, al día de hoy se mantiene ese término de magistrado. Hay magistrados del Consejo Supremo Electoral y hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Interesante. Entonces, los principales magistrados ejercían poder políticos en asuntos internos y externos. Los magistrados mandaban el ejército, eran los que controlaban el ejército. Repito, con la República se da el surgimiento o sea, se expande la esclavitud y el ordenamiento jurídico creció tanto que la figura del rey iba desapareciendo porque iban apareciendo nuevos cargos con bastante poder. Uno de ellos eran las magistraturas, los magistrados, ¿verdad? Y los magistrados, digamos, habían magistrados que se le llamaban cónsules, de consulado. Y estos cónsul eran los que tenían el mando del ejército. ¿Se entiende? Te los estoy dando de la forma más sencilla, para que no nos metamos tan de lleno en esto. En la República, el Senado, obviamente, se mantiene. El Senado tuvo más poder el Senado porque si se le declaraba la guerra o conquistaban otro territorio, el Senado lo tenía que aprobar. Recuerden que ya la figura del rey ya viene saliendo. Solo siete reyes tuvo Roma y ya después pasaron a otros cargos que ejercían el poder en Roma, como los magistrados, los cónsules que estaban a cargo del ejército, ¿verdad? Y el Senado, que era otro órgano de poder, que era su función, era la función política de alto nivel. El Senado era ya lo que estaba arriba. Todo lo que los magistrados decían, sus opiniones, eran como una ley que se debía cumplir.
En la República también habían los comicios, pero los comicios empezaron a relegarse. Como ya habían gente que gobernaba, ya no eran necesarios los comicios. ¿Para qué voy a consultar al pueblo? Poco a poco no se venía escuchando al pueblo, ¿verdad? Y entonces se venían convirtiendo en dictadores. Entonces ya con la república ya empiezan las figuras de los dictadores que ya no escuchan al pueblo, y entonces esto empezó a convulsionar un poco a Roma. Fuentes del derecho en la república en Roma. El derecho iba creciendo, iba evolucionando y a la vez iba cambiando todo el ordenamiento jurídico en Roma. La costumbre siguió siendo fuente del derecho. Acuérdense, todo lo que se iba haciendo costumbre lo revisaba el Senado y ya se quedaba en ley. Todo. Y si no se podía solucionar con las leyes que estaban, entonces lo solucionaban por la costumbre. A ver, ¿cómo es que se hacía esto antes? Se hacía de esta forma, entonces se va a solucionar de esta forma. Cuando no podían solucionar un problema vía de las leyes, se iba vía de las costumbres, las tradiciones. ¿Vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Voy despacio, por eso voy despacio. En la República también se continuó con la ley, pero había algo que se llamaba la ley de las 12 tablas. Esto lo quiero abordar el próximo día, pero lo vamos a dejar como tarea. La ley de las 12 tablas en Roma, anótenlo como tarea. ¿En qué era y en qué consistía la ley de las 12 tablas en Roma? Repito, ¿qué era y en qué consistía la ley de las 12 tablas en Roma? Quiero que esto lo busquen, en internet ahorita que terminemos, y el próximo día lo podemos complementar. Yo aquí lo tengo definido, pero necesito terminar el tema. ¿Qué era y en qué consistía la ley de las 12 tablas en Roma? El último periodo es el Imperio Romano. Primero fue la monarquía, después fue la república y ahora es el Imperio Romano. ¿Estamos? El Imperio Romano se divide en dos: el Alto Imperio y el Bajo Imperio. En el Alto Imperio va desde César y Augusto hasta el emperador Constantino. Esto lo pueden, tómenle foto porque se nos va a acabar el tiempo, tómenle foto con su celular o lo anotan rápido. El Alto Imperio va desde César y Augusto hasta el emperador Constantino. El Bajo Imperio corresponden a emperadores cristianos que se inician con Constantino. El Alto Imperio va de César y Augusto hasta el emperador Constantino. Ya de Constantino en adelante es el Bajo Imperio, que es donde se dan los emperadores cristianos. ¿Lo anotan? Correcto.
Perfecto. Ya lo que es el Imperio Romano lo vemos en un punto aparte. Entonces, el Alto Imperio va de los emperadores César y Augusto hasta Constantino. Y el Bajo Imperio va de Constantino hacia adelante, que es ahí donde se dan los emperadores cristianos. Ok, y lo que sí necesitan ustedes investigar ahorita que terminemos es la ley de las 12 tablas. ¿Qué era y en qué consistía en la ley de las 12 tablas? Recuerden que el próximo día tenemos nuestro examen, ¿verdad? En este caso presencial y en el caso de Jorge, ahí lo ponemos en línea. Disculpe, me parece que usted había dicho que el examen era el 11 de marzo. Ah, sí, quedaba en línea, ¿verdad? Cierto, es cierto. Es cierto, quedaba en línea, tenés razón. O sea que todavía podemos desarrollar el Imperio Romano en el próximo encuentro. Tengo una pregunta. ¿Cómo lo vamos a desarrollar en línea? ¿Usted lo va a subir al aula virtual? El aula virtual. Sí, como nos corresponde en tiempo de línea, se sube el aula virtual y, o sea, van a tener, digamos, todo el día. Digamos, tienen todo el día de hoy. Suponiendo que hoy es el examen, tienen todo el día. Pero en el momento que vos entrás a hacer el examen, ahí corren 2 horas. ¿Me explico? Sí. O sea, vos podés hacerlo en todo el día, pero digamos, Cada vez que entro va marcándose las 2 horas. Sí, ya no te puedes salir. Oh. Yo doy 2 horas porque 2 horas más que suficiente. ¿Me explico? Okay. Sí, más que suficiente. No podemos dar todo el día en eso. Entonces, Osni entra ahorita y vos entras Es muy largo el examen, profesor. Sí, acuérdate que es teoría. Acuérdate que es teoría. Y Dayana entra a las 10 de la noche, entonces a las 10 de la noche corren las 2 horas. Recuerden que es hasta las 11. Profe, lo que yo tengo un problema con el ordenador, no sé si le expliqué a usted. Sí, lo comentaste la vez pasada. Sí. Ajá, no lo han resuelto todavía. Lo que yo estoy haciendo es mandándolo a los profesores vía correo las tareas. Una que otra sí la pude subir de otras clases, pero las tareas de no he podido. Entonces, voy a tratar hoy de hacerlo acá, de intentar subirlo acá en el trabajo, y si no puedo, pues se lo mandaría el correo. Yo entiendo y le expliqué el punto de vista inclusive a la ingeniera de que las asignaciones tenían que subirse a la plataforma, pero se quedó en blanco porque le dije yo que no desarrollaba para Mac, no desarrolla. ¿Ya? Claro, porque... Sí, desarrolla en el teléfono. Hay personas que están con Mac y... Sí, desarrolla en mi teléfono, desarrolla bien, muy bien. Pero si yo me quiero meter por vía de la Mac, que es donde tengo todos mis trabajos, no da acceso. Qué raro. Sí, es algo muy raro. Se trata, yo consulté con el informático de acá y me dice que son cuestiones de permiso del dueño de la página, del dueño de aula pues virtual, que tiene que hacer algo ahí. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo acá, que no me lo permiten, pero voy a pedir permiso y ver cómo me puedo poner al día en esa manera. Ah, sí, porque ahí estás en una PC. No, estoy en mi teléfono. No, cuando decides hacerlo acá, pedir permiso, es porque es una Windows. Sí, sí. Lo que es que ahí solo es subir. Vos lo haces todo en tu Mac, lo guardas para Windows. Exacto. Y utilizar la laptop para subir. Para solo vos subir, bla, 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 y ya no te vas a dilatar mucho. Sí. Es que es mejor y te conviene que estén las cosas en el aula virtual por cualquier reclamo. Sí. ¿Verdad? Porque vos podés decir, yo se la mandé al profesor, pero yo puedo decir, yo no, el aula virtual es para la clase.
y no tengo, y él está en virtual y yo no tengo nada de él. Quedas desprotegido. Ok. ¿Verdad? Sí, ya me ha pasado. Y estamos estudiando derecho. Estamos estudiando Sí. derecho, ¿verdad? Las Entonces, pruebas hablan. exactamente. Por eso yo te digo, a vos te conviene que las tareas estén en el aula virtual, porque esa es tu prueba de que cumpliste con el programa y con todas las asignaciones. Yo te digo, haz en tu Mac, haces las tareas, guardas para Windows y la subís ahí en el trabajo más rápido. Pienso que, o sea, un consejo que te doy, ¿verdad? Porque siempre Claro. uno debe de ir en derecho, uno debe ir con el pie hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Saben? Cualquier cosa, siempre comunicate conmigo. Recuerda que las tareas deben estar, en tu caso, hasta el examen. Ya después ya no. No, sí, obvio. ¿Me explico? Yo voy a tratar de hacerlo Te lo estoy hoy. diciendo con Hoy. tiempo y ya pasó el examen. Le voy a mandar las tareas. Ahí ya no. Porque ya el límite es el parcial. De ahí para allá partimos con otra cosa. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, sigámosla platicando. Siempre mantenerte en contacto conmigo por el celular para no estar aburriendo a los compañeros. Esto no es caso. Ok. Es algo tuyo. Entonces, nos Bye. vemos. Entonces, se cuidan. Nos vemos el próximo día en presencial. Y recuerden siempre cuidarse de toda esta vaina que tenemos como pandemia. ¿De acuerdo? Saludos y buenos días y buenas tardes. Adiós.